Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, mi copa de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti. Ven, rebosa. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Silencio, que todo sea nuevo y venga de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti, oh Señor, rebosa mi copa
presencia, de tu poder. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. En este día quisiera que juntos podamos hablar sobre la palabra eterna que sana al ser humano. En este mes vamos a estar hablando sobre la Biblia como la verdad eterna de Dios. Y quisiera que podamos leer en el libro de Salmos, en el capítulo 19, un salmo bien precioso, un salmo que cada uno de nosotros conoce, entiende muy bien. Y fíjense lo que dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y en curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo, deseable más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlo hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La palabra eterna que sana al ser humano. Y en este salmo, el Salmo 19, que uno puede dividirlo en dos aspectos, un himno, uno que habla sobre cómo la naturaleza demuestra la gloria de Dios, que Dios ha hablado al ser humano. Y es necesario que nosotros podamos entender en este tiempo, donde hay muchas incertidumbres, donde hay muchas preguntas, donde hay mucho desasosiego, mucha intranquilidad, donde la verdad se relativiza, donde muchas veces decimos, oye, hay una verdad. Bueno, es tu verdad, es mi verdad. Pero cuán importante es entender que Dios ha hablado. Y ha hablado claro y fuerte. Quiero decirlo otra vez. Dios ha hablado en todo el transcurso del género humano. Ha hablado claro y ha hablado fuerte. Y la primera forma como Dios ha hablado es que Dios ha hablado a través de la naturaleza. Dios ha hablado a través de la naturaleza por cuanto, como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos y cada día Dios va mostrando su misericordia y cada día Dios va mostrando su verdad. Sin embargo, la naturaleza muestra a un Dios que es creador, que hay un diseño perfecto, pero eso no nos permite entender cuál es el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos entenderlo? Muchos pudiesen decir, bueno, claro, busca dentro de ti, porque dentro de ti hay una imagen, y eso es verdad, pero una verdad a medias.
Una verdad a medias, por cuanto nosotros somos imago de Dei. Imago Dei significa imagen de Dios. Dios implantó en el ser humano su imagen. Ahora, el pecado distorsionó al ser humano, de tal forma que en nosotros está el bien, pero en nosotros está una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Y esa naturaleza se enfrentan. Pero entonces, ¿cómo uno puede decir? ¿Cómo yo puedo entender qué es lo que Dios quiere de mí? El libro de Jeremías señala algo que es necesario entender. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice el profeta: yo Jehová, que escudriña el alma, que escudriña los pensamientos, que escudriña todo lo que hay en nosotros. De tal forma que cuando uno quiere conocer la voluntad de Dios, debemos ir a la eterna palabra de Dios, porque Dios se ha revelado a sí mismo. Dios se ha mostrado, una palabra que es eterna, una palabra que es permanente, una palabra que ha trascendido toda época, que ha trascendido a todo ser humano y que hoy tiene una vigencia que es capital. Los seres humanos, por la naturaleza, no hemos podido conocer a Dios. Y hemos muchas veces tratado de imaginar a Dios de una forma. Hoy hay tantos dioses, tantas personas que construyen a un Dios a su manera, a un Dios conforme a sus pensamientos, a sus deseos, a lo que quieren. Pero Dios trasciende más allá. Porque Dios ha hablado y ha hablado fuerte y ha hablado claro. Y lo ha hecho a través de su palabra escrita. Y al final, como dice el libro de Hebreos, Dios habló tan fuerte que la palabra, que es Cristo Jesús, se humanó, se hizo hombre. Y dice el mismo Señor Jesucristo que Él es la misma imagen del Padre. La Biblia lo señala como Dios hecho carne. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, dice el libro de Juan, se hizo carne. La palabra se humanó, la palabra se hizo carne. De tal forma que nosotros podemos conocer a Dios a través de Cristo Jesús y a través de su palabra. Por eso, hoy donde vemos una naturaleza humana caída, una naturaleza humana lleno de conflictos internos, donde vemos a la raza humana que hoy, en el siglo XXI, en este año 2020, con una gran cantidad de problemas, de desasosiego, de angustia, de temores, de amenaza para el ser humano, donde no solamente una pandemia que está realmente originando en todas las sociedades un desequilibrio tanto de su condición económica como también de su tranquilidad. En medio de esa situación, cuando muchas veces se dice ¿dónde podemos ir? ¿Qué podemos hacer? Es necesario ir a la fuente que nos permite a nosotros entender que Dios ha hablado y su palabra sana a todo ser humano. De allí el título, la palabra eterna que sana al ser humano. No solamente al ser humano como individuo, sino que sana al ser humano también como sociedad, como familia. Todo grupo social puede ser sanado a través de la eterna palabra de Dios. De allí que uno puede decir, como decía el salmista. El salmista comienza a señalar cuatro características que la palabra de Dios puede hacer en el ser humano.
La primera característica aparece en el libro de Salmos capítulo 19, versículo 7, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, la enseñanza de nuestro Dios es perfecta. Y como es perfecta, convierte el alma. Y aquí es necesario entender lo que hace la palabra de Dios. Una persona con una vida resquebrajada, lleno de angustia, destruido por el vicio, destruido totalmente por su inmoralidad, por su pecado, recibe la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios llega, ¿sabe lo que hace? Que el corazón de piedra se convierte en un corazón de carne y es transformado, y su alma es transformado a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios convierte el alma, cambia al ser humano. Por eso es que nosotros como iglesia, como cristianos, debemos anunciar no a nosotros mismos, no lo que creemos, sino anunciar lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Dios ha expresado. Porque solamente la palabra de Dios convierte y transforma a todo ser humano. La experiencia ha demostrado de cómo cuántas personas que una vida sin sentido, con una personalidad realmente destruida, con una personalidad totalmente enferma, la palabra de Dios cuando lo recibe, el Espíritu de Dios, esa palabra la convierte en viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice el escritor de Hebreos que es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios es capaz de convertir el alma. La segunda característica de la palabra de Dios es: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Para decirlo de otra manera, lo que Dios dice en su palabra es tan fiel, es tan seguro, que ayuda a los ignorantes a volverse en sabios. En esta sociedad que hoy vivimos, donde muchas veces no se sabe qué hacer, la sabiduría, entendiendo más allá del conocimiento, cómo aplicar y saber lo que hay que hacer en el momento preciso de lo que hay que hacer. Para ello necesitamos la eterna palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando nosotros la atesoramos, la estudiamos, la meditamos, la leemos, podemos, la persona más ignorante, poder ser sabio. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Al sencillo, al ignorante, lo hace sabio. Pero ¿cómo puede ser sabio? Porque hay una serie de características que es necesario con la palabra de Dios. La palabra de Dios nosotros debemos leerla, y leerla de una forma disciplinada, de una forma sistemática, de una forma devocional. Pero muchas veces la leemos, la leemos apurado, no, pero además de leerla, es necesario que debemos meditar en la palabra de Dios. Y meditar es un tiempo en el cual nos detenemos y permitimos que Dios nos hable a través de su palabra. La hemos leído, pero comenzamos a meditarla, a atesorarla, y que la palabra de Dios comience a escudriñar nuestro corazón. Pero además de leerla, de meditarla, hay algo que es necesario: hay que estudiarla. Estudiar la palabra de Dios implica que nosotros dedicamos un tiempo a la lectura, pero al estudio, a ubicar en el contexto, a saber lo que dice, que hay palabras que quizás porque aparecen en el hebreo o en el griego, y en ese momento nosotros no tenemos un conocimiento, buscamos un diccionario, pero la estudiamos, léela
estúdiala, medítala, pero hay algo que es mayor y eso nos hace sabios. ¿Sabe qué es? Cuando tú aplicas la palabra de Dios a tu vida. No ser oidor olvidadizo, sino hacedores de la palabra de Dios. La palabra de Dios hace al sencillo sabio, al ignorante sabio. Y hay otra característica que aparece, que hace la palabra de Dios en el corazón del ser humano. El versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¡Wow! ¡Cuán importante es esto! Y en medio de estos momentos que estamos viviendo, de esta circunstancia, en una sociedad temerosa, en una sociedad angustiada, en una sociedad llena de peligros, la palabra de Dios nos hace felices. Nos hace felices porque alegra el corazón. Y alegra el corazón porque da una esperanza que es eterna, una esperanza que es verdad y tiene promesas para todo aquel que decide recibir al Señor Jesucristo, pero que sabe que más, que permite que esa palabra alimente su corazón. Tú y yo, dentro del plan perfecto de Dios, hemos sido creados y diseñados para cumplir su voluntad. Y cuando cumplimos su voluntad, cumplimos su palabra, hay gozo, hay paz y hay felicidad en medio de nosotros. Y eso de que haya gozo, paz, es paz en medio de la circunstancia, paz en medio del dolor, paz en medio de los momentos más difíciles. Porque podemos decir, como dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Como dice el libro de Isaías: y la paz de Dios tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando la palabra de Dios, que es recta, que es verdad, nosotros meditamos, alegra nuestro corazón. Y cuando alegra nuestro corazón, podemos decir que la palabra de Dios hace feliz a las personas, hace feliz a la gente. Hoy muchas veces queremos decir: mira, vamos a estimular a la gente a que pueda tener niveles altos de serotonina, niveles altos de dopamina, o sea, toda una serie de neurotransmisores para que pueda, y eso es verdad, hemos sido diseñados para Dios. Y muchas veces decimos: bueno, vamos a utilizar toda una serie de medicamentos, los antidepresivos tricíclicos, que a veces es necesario utilizar los ansiolíticos, todo esto. Pero cuán importante es que nosotros podamos conocer la palabra, la eterna palabra de Dios. Y cuando la atesoramos, nuestro corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una cuarta característica que hace la palabra de Dios: cómo sana al ser humano. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Oye, sería decir que la palabra, que el precepto de Dios son buenos, que muestran a la gente el camino que debe andar, el camino correcto que debe seguir. Hoy se quiere cambiar muchas cosas. Hoy se quiere llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy se quiere oye, uno lo ve en los medios sociales, en los medios audiovisuales, en el internet, en las redes sociales, cómo tratan de cambiar toda una serie de la ley de Dios. Porque
necesitamos saber lo que tenemos que hacer. No, la eterna palabra de Dios nos enseña el camino correcto que debemos seguir. Y cuando tú conoces la palabra de Dios, el Espíritu de Dios te ha de mostrar lo que tú debes andar, el camino que debemos seguir. Venezuela necesita saber el camino que debe seguir, y el camino que debe seguir ha sido trazado en la palabra de Dios, no en una interpretación a mi manera, no haciendo lo que muchas veces hacen muchos, eisegesis. Oye, yo voy a introducir lo que yo creo que dice aquí y lo voy a utilizar. No, es extraer lo que dice aquí, lo que Dios habló, porque Dios habló claro y habló fuerte para que tú y yo podamos seguir un solo camino. Y ese camino es Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie ve al Padre si no es por mí. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Entrando en una meditación entre nosotros, sacando nuestros pensamientos. No, a través de la eterna palabra de Dios que ha sido revelado. Y cuando nosotros entendemos eso, esas 4 características que hace la palabra de Dios convierte el alma. La palabra de Dios da sabiduría al ignorante, al sencillo. La palabra de Dios alegra el corazón, da felicidad. La palabra de Dios nos dice el camino correcto que debemos andar. Y hay algo que señala más. El versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Quiero decirlo como lo dice el profeta: el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Podrá cambiar muchas cosas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo que ha dicho que ha de pasar, pasará. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él dice en su palabra, lo dijo por muchos años, que el Mesías, que el Salvador, que el dador de vida vendría a este mundo. Y en un momento específico, Él vino a este mundo y cumplió su promesa, cumplió su palabra. Dios se hizo carne. Y ahora su palabra dice que el que ha de venir vendrá y no tardará. Su palabra dice que Él viene otra vez y que implantará un reino milenial y que juzgará a todo conforme a su palabra. Hoy nosotros somos testigos de lo que Dios ha dicho en su palabra, que se ha cumplido su palabra. Por eso la palabra de Dios es eterna. Hubo filósofos, por ejemplo Voltaire, que decía: mira, la palabra va a ser eliminada, la Biblia va a desaparecer, eso ya no más. Él murió, pero la palabra de Dios sigue siendo vigente. La palabra de Dios se ha traducido a casi todos los idiomas. Hay distintas versiones para traducirla, para llevarla, para que las personas puedan entenderla. Pero sigue siendo solo la palabra de Dios. Por eso podemos decir como el salmista: deseables son más que el oro y más que mucho oro, y es dulce más que la miel, que la que destila del panal. ¡Wow! ¡Cuán hermoso es la palabra de Dios! ¡Cuán dulce es la palabra de Dios, que trae refrigerio al alma abatido, al corazón herido lo sana! Por eso la palabra eterna de Dios sana al ser humano. La palabra eterna de Dios sana sociedades. La palabra eterna de Dios sana familia. Y lo único que necesitamos es que nuestros oídos sean abiertos para oír la palabra de Dios. Como el profeta Samuel, que en un momento Dios lo llamaba: Samuel, Samuel. Y él no entendía.
Y Elí, un sacerdote ya viejo, un sacerdote ya en la decadencia, entiende que Dios estaba llamando. Y le dice a Samuel: mira, cuando te llame, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Hoy en el siglo XXI, en este año 2020, debemos decir: Señor, habla, que tu siervo escucha. Habla, que hoy escuchamos. Y cuando habla es porque Dios ha hablado a través de su palabra. Por eso el apóstol Pedro dice: mira, tenemos la palabra profética más segura, a la cual podemos hacer bien, estar atento, escuchando, afinando. Hoy nosotros somos llamados a poder recibir esa palabra con reverencia, con integridad, y a decir como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. El salmista concluye, y quisiera concluir, cuando dice en el versículo 11 del Salmo 19: tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlo hay gran galardón. Eso es lo que hace la palabra. Nos amonesta, nos corrige y hace una pregunta que tú y yo debemos hacer: ¿quién podrá entender sus propios errores? Permite que la palabra de Dios escudriñe tu vida, escudriñe tu ser, lo que tú estás haciendo, para que nos corrijas, para que nosotros podamos guardarlo, porque en eso hay gran galardón. El Señor hará cuando la palabra de Dios, óyeme bien ya para concluir. Cuando tú leas la palabra, cuando tú la estudies, cuando tú la medites, cuando tú la apliques en tu vida, ¿sabe qué pasará? Que hablaremos porque tendremos sabiduría. Nuestra alma será convertida, transformada, edificada por la palabra. Seremos con un corazón alegre, que el corazón alegre hermosea el rostro, que sabemos el camino que hay que seguir. Entonces, nuestros dichos serán gratos. Y con eso concluye el salmista en el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Somos llamados a vivir bajo una eterna peso de gloria, bajo una roca, afirmado en esa roca que es Cristo Jesús, bajo el cuidado de un Redentor eterno que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos conocerlo? Solo a través de su palabra. Yo quiero invitarte a ti, a que donde quiera que estés, donde tú me escuches, que más que pensar en esto, en lo otro, se han escrito muchos libros que hablan de Dios, pero hay un solo libro que Dios habla al ser humano y es su palabra. Tú puedes leer todos los libros, es necesario, ocúpate de la lectura, pero hay un libro que nunca puede faltar, que es el libro que debe guiarnos. Es la eterna palabra de Dios que sana al ser humano. Y cuando tú lo leas, lo apliques a tu vida, tú vas a ver cuán glorioso es. Yo quiero invitarte a que tú hagas conmigo, si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador personal, y tú me estás viendo y me estás escuchando no por casualidad, sino por un propósito de Dios, pero yo quiero invitarte a que tú le digas al Señor: perdona mis pecados y permíteme conocerte a través de tu palabra, yo quiero seguirte. Por favor, ora conmigo, cierra tus ojos y repite conmigo: Padre,
En el nombre de Jesús, yo vengo ahora a ti. Yo reconozco, soy pecador. Perdóname. Lávame con la sangre de Cristo Jesús. Yo renuncio a toda práctica que no te agrada y acepto a Jesús como mi Señor, mi único Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo llene mi corazón en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Has tomado una decisión trascendental para tu vida. Haz 4 cosas. Lee las Escrituras. Solamente pon tus ojos puestos en Cristo Jesús. Congrégate con un grupo de hermanos. La Iglesia Filadelfia, que en estos momentos no nos estamos congregando por la situación de pandemia, pero a través de los medios de las redes sociales, a través de Casa de Bendición, y te invitamos a que tú puedas participar con un amor fraternal. Y por último, ora todos los días. Ora a Dios, creyendo que el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Quisiera orar por mis hermanos para concluir, pidiéndole al Señor que los guarde, los bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno de mis hermanos, donde quiera que esté, guárdales, cuídales, sostén, protégeles. Haz un cerco alrededor de ellos y, Señor, afírmalo en tu palabra. Señor, que cada día puedan crecer en tu palabra. Y, oh Dios amado, llénalo de tu presencia. Permite, Señor, que su alma sea transformada por tu palabra. Señor, que sus vidas sean sanadas por tu palabra. Que su corazón tenga gozo y paz por tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.